va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy un programa muy largo, por eso vamos a ser breves en la presentación y no vamos a hacer ninguna otra aparición. Vamos a hablar de el cáncer bucal en el programa, a lo largo del programa. Por eso entrevistamos a un profesional especialista en este tema, que es el doctor Lisandro Baigorria. Y también vamos a hablar del tema de la eutanasia. Hubo una jornada científica en el Colegio de Médicos y allí tuvimos la palabra de varios médicos, de varios profesionales. Hoy vamos a tener a 3 de ellos, que nos van a dar algunos detalles. Y en las próximas ediciones vamos a tener la palabra del doctor Canónaco, a quien le hemos pedido nosotros, por favor, si podemos grabar especialmente con él, porque la charla es imperdible y no queríamos cortar algo que pudiera perjudicarnos. Vamos al programa de hoy y quiero aprovechar para saludarlos, que ya estamos sobre Navidad, estamos tratando de vivir las fiestas en paz y, por supuesto, esperamos que usted también las disfrute. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, los espero la semana próxima. Muchas gracias a todos, gracias también por quedarse. Creo que este es un tema muy álgido y hay que tomarlo de la mejor manera posible. Tenemos que empezar a pensar de alguna u otra forma en la muerte. Cada uno debería replantear qué es lo que quiere pasar. Por eso me parece que es importante empezar a internalizar este tema. La muerte es un proceso de la vida que todo el mundo va a tener que llegar y tiene que ser tomada de la mejor manera posible. Los griegos ya hablaban de eu, que era buena, thanos, significa muerte, y estamos hablando específicamente de una buena. También la Organización Mundial de la Salud habla de aquella acción del médico que provoca la muerte al paciente. Como ya les dije, hay infinidades de definiciones. Yo me voy a abocar a estas 3 específicamente. La segunda definición, que es muy significativa, está dada por la Asociación Médica Mundial, donde habla que la eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o bien de algún familiar. Y finalmente, el Consejo Europeo, la mayoría de los países europeos, se rigen por la supresión indolora o por piedad de quien sufre o se considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo insoportable. Hay que tener en cuenta que la eutanasia, y ahí viene el dilema, es un acto médico, es un acto medicalizado. Y como todo acto médico requiere, por un lado, de un paciente que está enfermo con una enfermedad crónica. Esta enfermedad no tiene reversibilidad, es discapacitante, con gran sufrimiento, ya sea psíquico o físico, y que también ha pasado por un montón de situaciones gracias a distintas legislaciones que actualmente tenemos, como por ejemplo la de cuidados paliativos, que le pueden brindar un apoyo ya sea humano al paciente, como también para mitigar sus síntomas. Y también no nos olvidemos del contexto donde se desenvuelve el paciente, que es importante ese acompañamiento y que ese paciente tenga la autonomía en forma reiterada de poder realizar la petición que corresponda. Y no nos olvidemos tampoco de la tercera pata, que es el médico que va a ejecutar esta acción. Que ahí viene la objeción de conciencia. Y hay que ver que hay médicos que no son objetores, que hay médicos que son objetores. Y que cada uno tiene sus pros y sus contras y es totalmente respetable. Por lo tanto, tenemos que pensar que la eutanasia es un problema que va a venir, ya calculo, dentro de 6 meses, en el 2023, ya hay varios proyectos, los vamos a presentar a continuación, que tenemos que empezar a tener conocimiento y a través de ese conocimiento poder traspasarlos a nuestros colegas, porque tenemos que estar bien formados para enfrentar estas nuevas situaciones.
Bueno, además de la eutanasia, es esto que se denomina suicidio asistido. ¿Por qué decimos suicidio médicamente asistido? También es un acto médico. ¿Por qué? Porque el médico interviene en una situación dándole el consejo de cómo y cuándo para realizar la decisión del paciente. Esa decisión del paciente la puede tomar su cuidador, algún pariente o a veces el mismo paciente, siempre y cuando, como acá dice, que haya petición expresa y reiterada del paciente y que haya una enfermedad irreversible. Finalmente nos vamos a encontrar con escenarios diferentes. Esos escenarios son como los que estuvimos hablando, que es la eutanasia, el suicidio asistido, la limitación del esfuerzo terapéutico, que la mayoría ya saben. La limitación del esfuerzo terapéutico es cuando se deja de dar determinado tipo de tratamiento o de terapéutica a algún paciente porque ya es fútil, porque es solo prolongar la agonía, y obviamente hay una decisión de parte de los familiares o bien del propio paciente. Bueno, hemos introducido en el tema y acá mostró escenarios diferentes. Vamos a aclarar muy brevemente algunos conceptos. Bueno, en los cuadros clínicos finales de la vida, ¿quién dice que es un sufrimiento? ¿Quién dice que es un padecimiento grave? ¿Quién dice cuál es un cuadro terminal? El médico. Entonces, fíjense la línea de cuadros que puede presentarse médicamente al final de la vida. Hay enfermedades incurables pero no progresivas, con alta probabilidad de muerte o complicación. Después están en dos extremos, las enfermedades en fase terminal, incurable, progresiva o avanzada. Y obviamente a la cabeza están las enfermedades oncológicas, después las enfermedades crónicas de un órgano que avanza, ¿no es cierto?, como por ejemplo cirrosis, enfermedad renal. Y en el otro extremo, los pacientes crónicos, de un lado, como mostré acá, y los pacientes agudos, que son los que entran en terapia intensiva. O sea, pueden vivir. Pero la tecnología, el avance de la ciencia, ha creado una nueva patología que se llama estado crítico irreversible. ¿Sí? Se le pone dopa, dobutamina, se le dializa, se aguanta, falla multiorgánica, y decimos, esto era crítico, pero ahora es un crítico irreversible. El doctor Tealdi puso casos paradigmáticos. Los casos paradigmáticos son aquellos que sirven de modelo para otros, y que son parecidos y que vamos a aplicar. Entonces, estos son los cuadros, fíjense que recién lo charlamos, el estado crítico por un lado, y los estados crónicos por otro, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacen con esto? Interesante. ¿Qué acciones médicas se van a hacer? Hay distintas conductas asistenciales. Entonces, estos cuadros clínicos, ¿qué conducta vamos a hacer? Como muy bien dijo la doctora, el paciente puede hacer un rechazo voluntario de tratamiento, con o sin cuidado de cuidados paliativos. Después tenemos la limitación de esfuerzo terapéutico, que muy bien lo definió, ahora vamos a dar, que puede, si se asocia a cuidados paliativos, se habla de adecuación de esfuerzo terapéutico. Últimamente ya sacamos denominación y preferimos llamar adecuación de esfuerzo terapéutico. Suspendemos toda la medida de sostén y le pasamos a la medida de sostén de confort y de dolor. Y por último, que están imbricados en estos dos los cuidados paliativos, pero hay un punto conflictivo que es la sedación paliativa. Entonces, doctores, estos son todas conductas asistenciales que tomamos al final de la vida. Los cuadros son parecidos, ¿está claro? Y todo esto que hacemos hoy en Argentina es legal, ¿vale? Básicamente por la ley 26742, la ley de muerte digna. Pero hay otras conductas asistenciales que están en el proyecto de ley del Senado y que si lo hacemos no es legal, vamos presos, ¿sí? Es la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, limitación de esfuerzo terapéutico ya, esto a veces se confunde con eutanasia, incluso los términos antes lo confundían, decían que era eutanasia pasiva. No, acá lo que sucede
es que se suspende o no se inicia una terapia porque se considera fútil o inútil, que no va a servir. La limitación del esfuerzo terapéutico no es lo mismo que la eutanasia. La diferencia entre el LEP y la eutanasia es que la primera permite que la enfermedad poner fin a la vida del enfermo, mientras que la segunda el médico produce o causa la muerte. ¿Se entendió esto? Cuando hace uno una limitación del esfuerzo terapéutico, la muerte sigue su destino. Perdón, la enfermedad sigue su destino y produce la muerte. Por eso, en la ley de muerte digna, mal llamada muerte digna para mi gusto, esto es legal, retirarlo. Entonces, fíjense que dice la ley: respetar la decisión del paciente, realizar la limitación y cuidado paliativo entre ellos, incorporarlo en la ley el artículo 11, que derecho paciente sobre ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con la disposición de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil y penal y de cumplimiento. Y hay una acordada última de la Corte Suprema donde esto se debe vivir en el contexto de la relación médico, paciente y familiar. Por lo tanto, no confundir tres actos: el rechazo de tratamiento, la limitación de esfuerzo terapéutico o la sedación paliativa con eutanasia o suicidio asistido. El paciente tiene que poder ejercer, ya pedido reiterado, consciente o a través de un testamento vital, y aquí corre, y que nosotros en el Colegio Médico hemos sido pioneros con el testamento vital, que lo estamos trabajando. La siguiente, que es un ejercicio de la autonomía del testamento vital. Es lo que yo quiero para posterior que pase conmigo con el tratamiento médico. Estos dos países solo eutanasia, o sea, no suicidio asistido. Técnicamente la verdad que no hay mucha diferencia, pero bueno, esto dice solo eutanasia. Bélgica y Colombia. Colombia, fíjese qué interesante, no hay una ley, hay una jurisprudencia, pero en base a eso después se hicieron, por el ministerio sacaron un protocolo de cómo realizar. Y ahora en el 2020 sacaron el término de terminalidad. Bueno, solo suicidio asistido, algunos estados de Estados Unidos, Suiza es un aquelarre. Están ahí que no tienen estos contextos eutanásicos, es decir, yo puedo ir y decirle, bueno, me cansé, mátenme, y no estoy padeciendo. Es el único país, incluso le llaman turismo eutanásico. Yo hablo de testamento vital, pero antes que nada quería hacer unas pequeñas reflexiones para que pensemos. Yo estoy a favor de la autonomía de las personas. Mi línea es la línea de los principios, o sea, principista. En eso es de que está la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Y estoy a favor de la autonomía de las decisiones plenas que tomemos las personas. Sin embargo, yo no sé si nuestra sociedad está preparada hoy para la eutanasia. Como habló muy bien Luis, él dice, muy bien explicado, que solamente en 27 países está reglamentada la eutanasia. Nosotros tenemos que estar embanderados en los cuidados paliativos. Yo creo que hoy por hoy, cuando un paciente pide la eutanasia, es porque ahí primero faltó el cuidado paliativo. Entonces mi miedo, ¿cuál es? Que vamos a eutanasiar a todo el mundo. Y yo estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor. Pero tengamos cuidado cuando la vamos a aplicar. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar del testamento vital o directivas anticipadas. Esta es la definición, que en realidad es que toda persona autónoma que esté sana, o sea, en un contexto previo a la enfermedad, pueda determinar qué quiere hacer con
su final de vida. La próxima. Dentro de la ley 26.529, dentro de los derechos de los pacientes, sobre su historia clínica, sobre consentimiento informado, aparece a través del caso de Camila, la ley de muerte digna, que es la limitación de los esfuerzos terapéuticos que muy bien habló Luis. A partir de este caso es que empezamos a hablar del final de la vida. Yo estoy de acuerdo con Luis en no hablar de muerte digna porque es el día de hoy, yo voy a cumplir 60 años y no sé qué quiere decir dignidad, porque yo creo que la vida es digna y la muerte tiene que ser tan digna como la vida que uno vive, y que mi dignidad puede ser diferente a la tuya. Entonces creo que es, en vez de muerte digna, hablemos de una muerte en paz, de una muerte sin sufrimiento, sin dolor, sin tener sed, sin estar deshidratado, sin disnea. Y dentro de esta ley también aparecen las directivas anticipadas o el testamento vital. La siguiente. ¿Qué dicen las directivas anticipadas? Que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de sus directivas y que esta declaración de la voluntad debe estar formalizada. Las directivas anticipadas es un documento, al igual que el consentimiento informado. Son documentos. Por eso tiene que estar ante escribano público, con la presencia de 2 testigos que no deben ser familiares de la persona que está haciendo la declaración y que puede ser revocada en cualquier momento. La idea de esta comisión es que el Colegio de Médicos pueda brindar a todos los colegas la realización de sus directivas anticipadas y tener en guarda ese documento. Bueno, puede designar un interlocutor y los profesionales deben respetar esa manifestación por escrito de ese paciente, pero el médico, todavía porque no está la ley, puede negarse o tomar aviso si es que encuentra alguna indicación eutanásica dentro de esas directivas anticipadas. Esto es previo a que salga la ley. La próxima. Es un formulario donde explica qué es lo que uno explica en realidad qué es lo que quieren que haga en el final de la vida. Y bueno, esto es un pensamiento que me pareció muy oportuno. Yo siempre digo que a mí me gustaría morirme en mi cama, al lado de mi familia, de mi perro, de mis amigos, no en una terapia. Entonces depende de la dignidad de vida que uno tenga para decidir seguir o no viviendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buenos días a la audiencia. Sí, el día 5 de diciembre se conmemora el Día Nacional, ¿sí?, de la lucha contra el cáncer bucal. Hoy es un día donde se enfatiza lo que hacemos todos los días durante todo el año, pero simplemente hoy es un día donde conmemoramos, donde enfatizamos la acción y la detección de este tipo de enfermedad, ¿sí?, de este tipo de lesiones, donde no hay mucho conocimiento, ¿sí? Pero tenemos que saber que representa el 5%, ¿sí?, de los tumores humanos, ¿sí? De todos los tumores que conocemos, el 5% se da en la boca. Y se diagnosticaron en el último año 260.000 casos nuevos. Estamos muy enfocados en lo que es la prevención, ¿sí? Como decías, Carlos, lo importante es prevenir antes de que se dé el problema, ¿sí? Por eso nosotros hacemos estas jornadas de detección temprana que nos van a dar la posibilidad de darle más sobrevida a ese paciente o inclusive cura, que eso es importante. El cáncer bucal diagnosticado cura, ¿sí? Lo que tenemos que saber, sí, es que tenemos que tener algunas señales que al paciente lo puedan alertar, ¿sí?, para que vengan a la consulta. Es importante eso, recalcarlo, decirlo. Sí, es muy importante porque a veces uno tiene una manchita, una úlcera, una ampollita y uno no le da bolilla, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que prestar mucha atención a ese tipo de lesiones. Pero antes de por ahí decir ese tipo de señales o alerta, el paciente o la audiencia tiene que saber dónde mirar, ¿sí?, para las lesiones bucales. Cuando uno habla de lesiones bucales, nos referimos a la parte del labio, la parte interna, lo que llamamos mucosa del labio superior, mucosa del labio inferior, ¿sí? Si lo vertimos, la parte de abajo, la parte de arriba. La parte interna de los cachetes, que se llama carrillo, esa mucosa tenemos que mirar el paladar en la parte de arriba,
tenemos que mirar la lengua y por debajo de la lengua, que es lo que se llama piso de boca, ¿sí? La lengua es un punto fundamental porque la mayor cantidad de cáncer se da en la lengua, ¿sí? En la cara de arriba y en la cara de abajo de la lengua, como así también en los laterales, ¿sí? Entonces es importante evaluar primero que nada todas esas zonas que yo menciono. ¿Y qué ven en ese lugar? Claro, ¿qué es lo que tengo que observar en ese lugar? Es manchas de color rojo, manchas de color blanco, manchas de color marrón, que no se van, ¿sí? Que las tengo durante 2 semanas y no se van, que le paso una gasita, que le paso suavecito el cepillo y no se van, eso es un llamado de alerta. Como así también a veces tenemos una llaguita, una úlcera, que pasan más de 2 semanas y no desaparece, eso hay que prestar atención, porque a veces uno tiene un virus, a veces habla del HPV, que también el municipio hace mucho énfasis en este tema, y uno dice, bueno, es un virus, no, pero a veces son lesiones que nosotros llamamos cancerizables, ¿sí? No es que quiere decir que tengamos una manchita roja y sea un cáncer, ojo, claro, eso es importante, no, tampoco es asustar a la población. Sí son lesiones cancerizables que potencialmente se pueden transformar, se tienen que dar un montón de situaciones más, pero son lesiones que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, me hago una extracción de un diente, ¿sí? Y pasado varios días no cicatriza, sigue sangrando, no cicatriza, ¿sí? O esa herida queda abierta. Esas son situaciones donde uno tiene que estar atento, alerta, ir al estomatólogo, ir al odontólogo, ¿sí? Para que por lo menos lo observen, para que por lo menos lo evalúen, ¿está bien? Entonces, esas son señales que el paciente tiene que tener de alerta para hacer una consulta. A eso le podemos sumar factores de riesgo, ¿sí? Porque nosotros, yo le digo, bueno, tenemos esas cuestiones, son señales de alerta, pero también tenemos que saber qué cosas favorecen, ¿sí? O aumentan el riesgo de formar una lesión cancerosa, ¿sí? Estas lesiones cancerizables, como ya sabemos, puede ser el fumar, ¿sí? El tabaco, como puede ser el exceso de alcohol, ¿sí? A veces hay personas que trabajan en el campo, en las quintas, están mucho tiempo expuestos al sol o hacen deporte, los labios, ¿sí? Ahí se pueden dar lesiones que llamamos cancerizables. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tratar de que la zona esté humectada, poner protector solar, ¿sí? Eso es una buena manera de prevenir. Después hay algo que por ahí es más común que todas estas cuestiones, que son un diente roto, ¿sí? Un diente roto que nos queda un filo en ese diente que a veces nos molesta un par de días y después nos acostumbramos y nos jode más. Eso nos genera un trauma, ¿sí? Un trauma que es constante, y ese trauma constante puede generar estas lesiones cancerizables, ¿está bien? Entonces esto es importante, y también es importante las prótesis. Cuando usamos prótesis dental que están desadaptadas, que se mueven, ¿sí? O que nos lastiman, eso también nos puede producir lesiones cancerosas o cancerizables. Por eso es importante la prevención, por eso es importante la detección temprana, ¿sí? Y por eso es que hoy, en este 5 de diciembre, estamos en esta jornada, en esta campaña de detección, para, como les dije recién, diagnosticar lo más temprano posible, ¿sí? Cosa que tengamos mayor posibilidad, si detectamos alguna lesión, de curarla, ¿sí? Como les digo, una lesión cancerizable detectada a tiempo o un cáncer diagnosticado a tiempo cura. Muy bien. Bueno, esto fue grabado el 5 de diciembre. Usted cuando lo vea ya habrá pasado, ya pasó esa fecha, pero todo lo que dijo el doctor es utilizable para que usted se prevenga. Gracias por habernos atendido. Por favor. Y a usted gracias por prestar atención a estos consejos, porque realmente entre todos nos podemos prevenir y además prevenir a otros miembros de la familia, amigos y demás. No asustar, pero prevenir.